Ok, entonces nos dicen, dada f de t igual a seno de t en 0,2pi, construya la gráfica de g de t que es igual a menos 2 seno de menos t más 1 menos 1. Este es un ejemplo en donde tenemos que decidir cómo hacer las operaciones para saber cuál es la gráfica de la función g. Aquí quiero aclarar nada más un paréntesis que me parece importante. Seno de t en 0,2pi significa que solamente nos fijamos en la gráfica de f de t de 0 a 2pi. ¿Qué está sucediendo? Para números menores que 0 y mayores que 2pi no nos están diciendo cuánto vale la altura, lo que significa que la altura no está definida. Es importante distinguir cuando la altura no está definida a cuando la altura vale 0. Si nos dicen 0 en otro caso, pues entonces la gráfica completa sería una línea horizontal que coincida con el eje el eje de las abscisas, y una línea horizontal en negro que coincida con el eje de las abscisas, antes del 0 y después del 2pi. Eso si nos dicen que es 0 en otro caso, pero si no nos dicen que es 0 significa que la altura no se sabe cuál es, no está definida, solamente nos interesa la gráfica de 0 a 2pi. Entonces es importante distinguir en no está definido, la gráfica no tendría ninguna, la gráfica solo es este pedacito, a decir vale 0, ¿no? Es distinto. Valer 0 es sí estar definido, es tener la magnitud 0, pero bueno, solo es un detalle. Entonces, bueno, a manera de, digamos, como una técnica para hacer estas gráficas sería lo siguiente. Yo identifico seno de t y a partir de seno de t identifico 4 números que no estaban en la gráfica de g. Es decir, están en la función g, pero no están, no en la gráfica, perdón, en la fórmula. Hay 4 números que están en g que no estaban en f, que es el menos 2, este menos 1, este más 1 y este menos 1. Precisamente esos 4 números responden a 4 transformaciones, 2 horizontales, 2 verticales, 2 de escalamiento, 2 de traslación. ¿Ok? Entonces lo que tengo que hacer es generar 4 transformaciones. Yo ya sé qué pasa cuando hago las transformaciones y se escala, se expande, se invierte, etc. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Que sería que voy a proceder de la siguiente manera. Entonces tengo 4 números. 1, 2, 3, 4. Estos 4 números los voy a agregar en 4 pasos. Entonces voy a distinguir las verticales de las horizontales. Entonces, primero voy a realizar las verticales. Es indistinto por las que se quiere empezar. Voy a realizar las verticales. De estos 4 números que tiene G, que no tiene F, lo que corresponde a lo vertical es el menos 2 y el menos 1, pues no están afectando a la T directamente. Las operaciones horizontales afectan a la T. Entonces, el menos 2 y el menos 1 son las verticales. Entonces, lo que voy a hacer es primero escalar. Entonces voy a hacer operaciones sucesivas de tal manera que yo sepa cómo se va modificando esta gráfica, y estas operaciones sucesivas de tal manera que la última operación me dé la G buscada y yo sepa cómo se va transformando la gráfica. Entonces la primera es un escalamiento vertical de menos 2. Entonces yo digo que va a ser G1 va a ser menos 2F. Entonces tomo la función F y lo que hago es que multiplico por menos 2, ¿no? Que es lo que es el escalamiento vertical. ¿Qué le sucede a esta gráfica? Pues que va a seguir estando entre 0 y 2pi, pero ahora las alturas no van a estar entre menos 1 y 1 porque multipliqué por menos 2, van a estar entre menos 2 y 2, pero como fue menos, lo que está por arriba del eje, del eje horizontal se pasa hacia abajo y lo que estaba por debajo se pasa hacia arriba. Esta es la gráfica de menos 2 seno de t. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar este menos 1, ¿cómo? Pues trasladando esta señal una unidad hacia abajo. Entonces G2 va a ser G1 menos 1, es una traslación vertical hacia abajo. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues este punto que tiene altura 0 ahora va a estar en altura menos 1, aquí está. Este punto que tiene altura menos 2 ahora va a estar en altura menos 3. Este punto que tiene altura 0 ahora va a estar en altura menos 1. Este punto que tiene altura 0 ahora va a estar en altura menos 1. Este punto que tiene altura 2 ahora va a estar en altura 1. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hice una traslación de menos 1. Si observamos, esta G2 ya tiene estas dos componentes, ¿no? Ahora falta agregar este menos 1 y este más 1, y esas pues precisamente corresponden a operaciones horizontales. Entonces voy a agregar este 1. Lo que voy a hacer es que voy a hacer la tercera operación a la G3 de t, que ahora va a ser una traslación horizontal, va a ser G de 2 de t más 1. ¿Qué debo de hacer? Quitar la t
y en donde había que escribir t más 1. Como es t más 1, pues se mueve hacia la izquierda una unidad. Recuerden que las horizontales se comportan al revés de la intuición. Entonces, como sumo más 1 a la t, en donde había t en la fórmula anterior pongo t más 1, se mueve todo a la izquierda. Entonces se quedan las mismas alturas, por eso no las indico, se quedan las mismas alturas. Y este punto que tiene posición 0 horizontal, ahora va a tener posición menos 1. Aquí está. Este punto, que era pi medios, ¿no? Pi medios es 1.57, ahora se va a mover 1 a la izquierda, va a estar en 0.57. Este punto, que era pi, que es 3.14, ahora va a estar 1 a la izquierda, va a ser 2.14. Este punto, que es 6.28, ahora va a estar 1 a la izquierda, que es 5.28. Y las alturas están entre menos 3 y 1, menos 3 y 1, ¿ok? Listo. Esa es la idea de la geometría, ¿no? De que yo sepa qué le está pasando a cada, sin necesidad de utilizar otra herramienta, yo sepa qué le está pasando a la gráfica que estoy construyendo. Y por último, a esta G3 la voy a escalar horizontalmente. Voy a quitar las t's y voy a poner menos t. Entonces, si yo hago esta operación, pues resulta ser que quito las t's y pongo menos t nada más, ya voy a llegar a la operación buscada. Entonces, la gráfica que me están pidiendo hacer es una inversión horizontal de la G3, que significa que este punto se va a invertir horizontalmente. Este punto que está en menos 1, ahora va a estar en 1. Aquí está. Este punto, este mínimo que está en 0.57, ahora va a estar en menos 0.57. Aquí está. Porque se invierte. Lo de la derecha se pasa a la izquierda y lo de la izquierda se pasa. Lo de la derecha se pasa a la izquierda y lo de la izquierda se pasa a la derecha. Este punto que está en 2.14 va a estar en menos 2.14. Aquí está. Este punto que está en 5.28 ahora va a estar en menos 5.28. Aquí está. Y las alturas se siguen preservando entre menos 3 y 1. Por lo tanto, dada esta gráfica, la f de t seno de t entre 0 y 2pi, la gráfica de menos 2 seno de menos t más 1 menos 1 corresponde a esta gráfica naranja. La señal se expandió y se comprimió tanto horizontal como verticalmente. Entonces, ¿cuál es lo que quiero concluir de este ejercicio? Lo que quiero concluir es lo siguiente. Cuando empiezas a hacer un ejercicio de este tipo en donde tú decides en qué operaciones vas a realizar, pues puedes decidir entre las horizontales y las verticales. Si eliges las horizontales, primero traslada y luego escala. Si eliges las verticales, primero escala y luego traslada. Puedes hacer primero las horizontales o primero las verticales. ¿Por qué en este orden? Porque si las haces en este orden, ocupas los números que tú alcanzas a abstraer de lo que quieres construir. Es decir, yo ocupé el menos 2, ocupé el menos 1 como operaciones verticales, ocupé el menos 1 y el 1 como operaciones horizontales. En principio, esto es una manera de resolver estos problemas. No significa que si no los haces así no salen. Tú podrías empezar por la operación que quisieras. Por ejemplo, si haces horizontales, primero escalas y luego trasladas, y no hay ningún problema, solamente que las escalas, la traslación que vas a ocupar no coincide con los números que te arroja el problema a resolver. Si tú sigues las operaciones en este orden, la cantidad de que trasladas y la cantidad que escalas es la cantidad que ves aquí. El menos 1 y el 1 van a ser escalamiento y traslación. Traslación y escalamiento en ese orden. Si vas a hacer verticales, el escalamiento y la traslación van a ser tanto el menos 2 como el menos 1. Si no lo haces en este orden, también te va a salir, pero los escalamientos y las traslaciones no van a ser necesariamente los números que ves de forma directa. Tendrías que hacer ajustes, que es lo que decimos aquí en esta nota. Siempre se pueden realizar en el orden que se desee, pero se tienen que hacer los ajustes necesarios. Entonces, con esta idea puedes resolver ese tipo de problemas.